Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Somos Empodérate e Intensamente. El día de hoy hablaremos sobre las temáticas de la primera unidad en la materia de Psicología del Desarrollo. Pero antes de comenzar, primero hay que entender lo que es la Psicología del Desarrollo, para de esta manera poder comprender lo que se va a tratar durante todo el video. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente y comencemos. La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que se centra en estudiar los diversos cambios y las continuidades que ha tenido el ser humano a lo largo de toda su vida, es decir, desde que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Además, este campo trata de entender cómo las personas se desarrollan y cambian en diferentes áreas, es decir, incluyendo la parte física, la parte cognitiva, la parte emocional y la parte social. Después de haber entendido y comprendido lo que es la psicología del desarrollo de una manera general, nos vamos a adentrar y a centrar en la primera temática de la primera unidad, que son los conceptos y las definiciones del crecimiento, del desarrollo y de la maduración del ser humano a lo largo de toda su vida, lo cual es muy fundamental poder conocerlo. Primeramente vamos a hablar sobre los conceptos y las definiciones del crecimiento. El concepto del crecimiento nos habla que es un término usado para poder describir los diferentes procesos de crecer y el incremento del tamaño y el volumen. Además, también nos da a conocer los cambios de forma y la composición corporal que se dan de una manera natural y continua en el ser humano. Y tenemos la definición que nos habla sobre que son procesos biológicos mediante el cual el individuo va aumentando de masa y tamaño. Esto se da desde la niñez hasta la adultez, que va acompañada de diversos cambios que pueden afectar o alterar al organismo del ser humano a lo largo de toda su vida. Entonces, después de haber analizado lo que es el concepto y la definición de crecimiento, entendemos que el crecimiento humano se refiere a los procesos físicos y biológicos que suceden a lo largo de toda la vida. Estos procesos incluyen el incremento del tamaño, el desarrollo motor y los procesos de cambios fisiológicos que ocurren en cada etapa del ser humano. A continuación vamos a hablar sobre la definición y el concepto del desarrollo. El concepto del desarrollo es un proceso de crecimiento y transformación continuo que se enfoca en alcanzar sus objetivos con la finalidad de llegar a sus capacidades y a su bienestar a lo largo de toda su vida, lo cual es la finalidad del ser humano. Mientras tanto, la definición de crecimiento nos menciona que es un proceso progresivo de diferentes cambios que pueden ser beneficiosos para el ser humano, y estos procesos son de cambio cuantitativos, que es la parte física, y cualitativos, que es la parte psicosocial, y estas se subdividen en desarrollos. Tenemos el desarrollo físico, que es toda la parte de nuestro cuerpo. Tenemos la parte personal, que trata de describir la personalidad del ser humano. Tenemos la parte cognitiva, que trata de poder describir nuestros procesos mentales, donde nosotros podemos desarrollar nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Y tenemos la parte del desarrollo social, donde nosotros como seres humanos interactuamos con uno o dos individuos que nos rodean. Y después de haber comprendido y analizado lo que es el concepto y la definición, entendemos que el desarrollo humano es un proceso muy amplio que engloba todos los cambios que experimenta una persona a lo largo de toda su vida. Estos cambios incluyen de diferentes dimensiones, incluyendo la parte física, cognitiva, emocional y social, como ya lo tratamos en la introducción de la psicología del desarrollo. Ahora vamos a comenzar con el concepto y la definición de lo que es maduración. El concepto de maduración nos dicen que la maduración está vinculada con el desarrollo, donde nosotros alcanzamos la relativa perfección en cada etapa de nuestras vidas, con la finalidad de que nosotros desarrollemos plenamente nuestra parte física e intelectual. Mientras tanto, en la definición de la maduración, a nosotros nos dicen que está asociada con el crecimiento y en el desarrollo, con la finalidad de que se pueda dar esa maduración en las personas, en la cual nosotros la maduración nos vamos desarrollando mientras vamos envejeciendo. De
igual manera nos dicen que que no solo se da de manera biológica, sino psicosocial, con la finalidad de nosotros alcanzar la madurez plenamente. Entonces, después de haber analizado a profundidad lo que es el concepto y la definición de la maduración, nosotros entendemos que son procesos psicológicos y emocionales que nosotros vamos ejerciendo mediante la adultez. Entonces, estos contienen procesos de la personalidad, de la identidad y la capacidad de mantener nuestras emociones y sobre todo las relaciones interpersonales. Hola, somos Empodérate. Ahora hablaremos de la psicología de Gestalt. La teoría de Gestalt resalta las representaciones mentales que los seres humanos vamos creando y recopilando mediante las percepciones a las que estamos expuestos. Por ejemplo, las imágenes, los sonidos, los recuerdos, todo lo que influye en nuestra manera de comportarnos y de ver la vida, creando una serie de figuras, formas en nuestra mente. Además, la psicología de Gestalt busca convertir al paciente en un ser autosuficiente. Se aplica la psicología de Gestalt realizando un seguimiento para ayudarle a realizar un proceso de autoconocimiento personal, crecimiento personal que le permita encontrar un camino dentro de sí o en relación al entorno. A partir de estas 4 fases diferentes tenemos la aceptación, la responsabilidad, el diálogo y la acción. Me presento, mi nombre es Maciel Barrones y les socializaré el tema del psicoanálisis. Es una teoría y una práctica terapéutica que estudia el funcionamiento de la mente humana tanto en su estado normal como patológico. Su objetivo es tratar los conflictos y dificultades del psiquismo y liberar emociones y recuerdos reprimidos. El psicoanálisis fue desarrollado por el neurólogo austriaco Sigmund Freud entre 1885 y 1935. Se basa en la exploración del inconsciente a través de técnicas, analizando e interpretando los sueños, los actos fallidos, los síntomas, entre otros. Hola, el día de hoy vamos a ver sobre lo que son las teorías del humanismo. Es una corriente filosófica educativa que busca que cada individuo se autorrealice, aceptándose tal y como es. Además, siguiendo una jerarquía de valores tanto como motivos que hagan posible su desarrollo personal. Así también, lo que enfatiza la teoría del humanismo es fundamental, la experiencia subjetiva, la libertad de elección y la relevancia del significado individual. También permite visualizar al ser humano como un ser con potenciales a desarrollar, como es desarrollar de manera individual de cada persona, ayudar a los individuos a conocerse como seres únicos y también ayuda a los educados a actualizar sus potencialidades. También la teoría humanista se enfoca en la psicología que se centra en el estudio del personal de una manera más global, valorando sus pensamientos, emociones y comportamientos, que es vital para fortalecer soluciones y tratamientos para sus problemas. También esta teoría se refiere a la manera de pensar de cada ser humano, tomando en cuenta sus propias ideas, su propio pensamiento y sobre todo su propio criterio personal. Y asimismo enfatiza que la teoría humanista es la experiencia, la libertad de selección y el significado individual. El enfoque humanista en la educación se centra en el desarrollo integral de cada estudiante, por lo que determina la calidad del proceso de enseñar y cómo se incorpora en el desarrollo personal y social de los estudiantes. El humanismo como un modelo educativo debe ser de la siguiente manera: construir sus propios conocimientos de cada estudiante, acorde a su edad y acorde a su etapa. Y también las enseñanzas deben ser personalizadas para cada estudiante para así poder desarrollar sus capacidades y también lograr un aprendizaje significativo de cada estudiante, dejando huellas donde se involucran sentimientos y emociones. Continuando con las teorías contemporáneas, ahora vamos a ver la teoría del aprendizaje social. Este es un proceso que adquirimos conocimientos, habilidades y actitudes a través de la observación,
y de la interacción y la colaboración con otras personas. El aprendizaje por modelo de Albert Bandura manifiesta que sería muy peligroso si las personas aprendieran solo a base de su experiencia, en lugar de que sea a través de observar a otros y aprender de sus acciones. Este aprendizaje por observación o imitación. Los niños y niñas imitan todo lo que ven de las personas mayores, aprenden por modelado. Este puede ser muy efectivo porque en edades tempranas los individuos todavía no han desarrollado acerca de qué está bien y qué está mal. Por esta razón debe existir un tutor o alguien que esté encargado que pueda ser un modelado bueno para los niños. Muy buenos días, mi nombre es Jessica Godoy y les voy a hablar sobre las teorías contemporáneas, en especial sobre el estructuralismo, que dice que fue fundado por Edward Bradley Teenacher, discípulo de Guanes. Su objetivo de estudio se centraba en la estructura de la mente, se fundamentaba en la búsqueda de la comprensión de los elementos de la mente humana, que tenía como finalidad ubicar cada pensamiento reconociendo y asociando una experiencia o sensación. También nos dice que la mente humana busca otorgar elementos mediables dentro del comportamiento y el entendimiento humano o de sí mismo o el ambiente que se rodea. Además de identificar los elementos básicos del pensamiento y la experiencia, Tiner quería saber cómo se combina para formar la conciencia completa. Nos dice que la mente humana está compuesta por 3 elementos, que son las sensaciones, que son los elementos perceptibles como los sonidos, los colores y los sabores. También nos dice que está formado por las imágenes, que son las representaciones gráficas del pasado o recuerdos. Y por último tenemos a los sentimientos, que son las acciones emocionales, donde intervienen emociones como la tristeza y la alegría que acompañan a las experiencias. Muy buenas noches, yo soy Caroli Ruiz y hoy les daré a conocer sobre el funcionalismo. El funcionalismo es una corriente filosófica que estudia la mente y el comportamiento como mecanismo de adaptación al entorno. Esta corriente surgió a finales del siglo XIX como una respuesta a la teoría del estructuralismo y se basa en la escuela del pensamiento de Darwin. Esta también se centra en las funciones cognitivas que son útiles para la supervivencia y plantea que los estados mentales y comportamientos son mecanismos de supervivencia que se adaptan al objetivo biológico. El funcionalismo se diferencia del estructuralismo en que, además de entender la experiencia subjetiva de la conciencia, también busca encontrar el sentido y propósito a lo que se experimenta. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un tema súper interesante sobre las teorías contemporáneas. Y dentro de esta teoría se encuentra la teoría del conductismo. Ya puesto con este video, les va a encantar. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Según John Watson, la define de la siguiente manera. El conductismo es una rama de la psicología que se enfoca en analizar el comportamiento observable de los seres humanos y animales. ¿Mediante qué? Mediante métodos objetivos y experimentales. Es decir, el conductismo explica cómo aprendemos a comportarnos mediante lo que vemos y lo que podemos experimentar. Básicamente nos dice que nuestras acciones o conductas se pueden ir moldeando o cambiar mediante los castigos, estímulos de respuestas, que más adelante lo vamos a ir viendo, ¿ok? Como segundo punto nos encontramos con los conceptos básicos del conductismo, en este caso son 5, y el primero que veremos es el estímulo. El estímulo es una señal, una información o un evento que provoca una reacción en una persona o en un animal. Es decir, cualquier cosa del entorno en la que nosotros podemos ver, oír, sentir e incluso en la que nosotros podemos experimentar. Por ejemplo, si un niño escucha un sonido de una campana, el sonido de la campana es el estímulo. Poniendo otro ejemplo, si un niño toca algo caliente, la sensación de calor, eso es el estímulo. Es cualquier cosa que nosotros encontramos en nuestro entorno. Y como segundo concepto tenemos a la respuesta, que es la acción o conducta que realiza una persona o animal como reacción a un estímulo. Es decir, la respuesta ocurre después de que el organismo o la persona o animal reciba alguna señal, algún evento o alguna información del entorno. Tomando el ejemplo anterior,
mencionábamos de que si un niño escucha una alarma, el sonido de la alarma es el estímulo. ¿Y cuál sería la reacción del niño? Que tal vez se tape los oídos o que se asuste o se exalte. Esa sería la respuesta de ese estímulo. O también el ejemplo que mencionábamos, que si un niño toca algo caliente, la sensación de calor es el estímulo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta o la acción del niño? Que rápidamente saque la mano, ¿verdad? O no va a esperar hasta que se queme completamente, sino que la reacción es inmediata. De una, saca la mano. Esa es la reacción del estímulo. Y como tercer concepto tenemos al condicionamiento, que es un proceso de aprendizaje en el que el organismo aprende a relacionar un estímulo con una respuesta específica. Esto significa que al repetirse una asociación entre un estímulo, por ejemplo un sonido, y una respuesta como una acción, el organismo empieza a reaccionar automáticamente de esa manera. ¿Ok? Y como segundo concepto tenemos al refuerzo. En el conductismo, el refuerzo es una consecuencia positiva, o lo podemos decir agradable, de que sigue una conducta. Y con el propósito de que esa conducta tenga más probabilidad de que se pueda repetir en un futuro. Por ejemplo, si un niño recibió un elogio, ahí es donde está el refuerzo, por haber cumplido de mejor manera su tarea. Entonces, el niño al ver que recibió un elogio, se sintió halagado, ¿qué va a hacer? Lo va a repetir nuevamente para recibir ese elogio. En otras palabras, el refuerzo viene siendo como una motivación para las personas. Y como último concepto tenemos al castigo. El castigo viene siendo lo contrario del refuerzo, porque es una consecuencia negativa o desagradable que sigue una conducta, con el propósito de reducir la probabilidad de que esta conducta se vuelva a repetir en un futuro. Por ejemplo, si un niño habla sin permiso durante la clase, recibe una advertencia. Ahí es donde está el castigo. Entonces el niño, al ver que recibe esa advertencia, ese castigo, es menos probable que vuelva a hablar sin permiso. En otras palabras, podemos decir que el castigo ayuda a reformar la conducta de las personas. Sin más que decirles, yo me despido. Espero que esta teoría lo pongan en práctica en sus vidas y conmigo hasta la próxima. Mi nombre es Anaí y les voy a dar a conocer acerca del cognitivismo. El cognitivismo es una teoría contemporánea en la psicología y en la educación que se enfoca en cómo las personas procesan, almacenan y utilizan la información. Surge en la década de 1950 como una reacción al conductismo, que limitaba al estudio de la mente humana, a los comportamientos observables. En cambio, el cognitivismo pone el énfasis en los procesos internos de la mente, como el pensamiento y la percepción, la memoria y la resolución de problemas. Las principales ideas del cognitivismo se basan en la metáfora de la mente como un procesador de información. De esta manera, el aprendizaje se entiende como una actividad mental que implica la adquisición, estructuración y utilización de la información en la mente.